Aquí estamos con el periodista Félix Ucán, director de Médica Online. Félix, buena tarde. Buenas tardes, José Luis. Como cada viernes es un gusto estar acá. Un saludo al amable auditorio. Pues ya 8 de agosto, ya vamos a entrar a la segunda semana de enero. Increíble, José Luis, cómo se va el tiempo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de dinero. Creo que a todo el mundo le interesa el dinero, pero bueno, desde dos perspectivas. Uno, José Luis, es el informe trimestral de las finanzas públicas que nos dice cuánto dinero ya ingresó al gobierno del Estado y en qué lo ha gastado en este primer semestre del año. Estamos hablando del segundo informe trimestral. Y también vamos a hablar rápidamente de un repaso de lo que dice el INEGI en cuanto a cómo va la economía del Estado en los diversos sectores. Un dato que llama la atención, José Luis, es que advierte el INEGI en su informe de que tenemos una caída del 1.4% en el sector industrial de Yucatán, cuando antes teníamos un crecimiento sostenido del 4% anual. Es un dato que llama la atención y pues es un poco de alerta. Pero bueno, vamos a lo primero. ¿Cuánto dinero ingresó al gobierno del Estado en este primer semestre del año, José Luis? Nos dice que fueron 28,000, no estoy hablando de cifras cerradas, números cerrados para no irnos a los centavos y a los porcentajes. Nos dicen que fueron 28,993 millones de pesos, o sea, casi 29,000 millones de pesos en números cerrados ya recibió el gobierno del Estado. No vamos a entrar si son etiquetados de libre disposición, que el público común no sabe de estos términos técnicos. Pero bueno, ¿cuánto gastó el gobierno del Estado? Nos dice que gastaron 26,619 millones de pesos, equivale al 47.8% respecto al presupuesto de egresos que le aprobó el Congreso del Estado. Estamos hablando de cerca del 50%. Hasta ahora las cifras nos dicen que no hay un déficit y tampoco hay un sobregiro en el gasto público de Yucatán, aunque obviamente en este momento estamos hablando de cifras preliminares. Las cifras concretas se dan a conocer en la cuenta pública anual, 3 meses después de que cierra el año, ya nos dicen exactamente cuánto se gastó. Pero bueno, hasta este momento va bien, digamos, en términos generales van gastando el 50% de lo presupuestado para este año. En el texto del reporte trimestral, José Luis, no aparece los detalles de en qué se gastó el dinero, nada más dice el gasto, pero hay varios apartados donde se desglosa, y me fui a uno que la gente puede consultar, que se llama el presupuesto en lenguaje ciudadano. Así lo encuentra uno en el portal del Gobierno del Estado. Es un anexo que tiene información muy sencilla para que cualquier persona lo pueda entender. No necesita ser un economista ni un experto. Allá nos dice José Luis que el Poder Ejecutivo gastó 16,283 millones de pesos. El Poder Legislativo, o sea, el Congreso, 162,7 millones. Y el Poder Judicial, 528,6 millones. El Congreso no gasta ni el 1% de lo que gasta el Ejecutivo, es el 0.9%. Y el Poder Judicial gasta el 3.2% de lo que nos cuesta el Ejecutivo. A este gasto se suman obviamente los organismos autónomos, las paraestatales, las dependencias, los organismos independientes, como la propia Fiscalía, los fideicomisos, etcétera. Ahora bien, vamos a ver en qué se gasta el dinero. El mayor gasto por ejes globales, digamos, se va en desarrollo social. En desarrollo social, los se han gastado 14,926 millones de pesos. Estamos hablando de becas, de apoyos, becas, apoyos, todo lo que represente desarrollo social. Obviamente salud, educación, a ese rubro se va destinado. Le sigue el gasto del gobierno en sí, o sea, la burocracia, con 4,066 millones de pesos. Social. Y en tercer lugar aparece el eje de gasto en desarrollo económico, que es de 1,963 millones de pesos. La prioridad, como vemos, es en el gasto público total global, es el desarrollo social. Por tipo de gasto, es otra de la presentación que tiene el presupuesto. Nos dice que la mayor parte del dinero se va en gasto corriente, o sea, en el día a día. Sueldos, viáticos, gasolina, teléfonos, computadoras, todo lo que se implique del día a día del gobierno. Nos estamos chetumalizando. Exactamente, bueno. Así está el gasto público. Bueno, acuérdate que Chetumal vive nada más, vive del gobierno del Estado. De la burocracia. Hasta ahora. Este gasto en gasto corriente fue de 21,373 millones de pesos. O sea, impresionante. Le sigue el gasto en participaciones y aportaciones con 2,903 millones.
Tercer lugar, el gasto gasto de capital con 1.276 millones de pesos. Y en cuarto lugar, José Luis, aparece el pago de pensiones y jubilaciones con 970 millones de pesos. Para la burocracia también, por supuesto. Sí, claro. Estamos hablando maestros, de casi etcétera, 1.000 millones de pesos están yendo del gasto público para sostener a todos los que ya se han pensionado o jubilado. Obviamente este rubro va a crecer con todo lo que se van a jubilar. Sí. Y máxima ahora si dan reversa. Es correcto, en con lo de la ley del ISTEI que se va para atrás y se va a regresar al esquema anterior. Hay muchos datos, Luis, pero bueno, vamos rápidamente a ver qué dice el INEGI sobre la economía estatal. Se llama Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. La fecha es 29 de julio de 2025. Es el más reciente, aunque bueno, en la revisión obviamente te das cuenta que se refiere realmente al primer trimestre del año. Aquí unos datos relevantes sobre Yucatán. Yucatán es el 10º lugar, José Luis, con mayor crecimiento en el total de la economía, con un 2.1% durante 2025, que es superior al promedio nacional, que es de 0.3%, José Luis. O sea, no estamos creciendo ni al 1%, ni al 1, en el ámbito nacional. Íbamos sobre el 4 y 5%. Sí, se supone, pero ya estamos hablando del primer trimestre del año, 0.3%. O Yucatán, sea, es un año fatal hasta ahora. Claro, es muy, muy complicado. Ingresos turísticos en cuanto a la proyección de inversiones, todo etcétera. Lo que hemos hablado, a los aranceles de Trump, en general el contexto económico. Tiempos inciertos, sin nacional, duda, ¿no? Internacional. Yucatán, José Luis, es el lugar número 15 con mayor crecimiento del sector primario. O sea, es un dato interesante. El campo, las actividades primarias tienen un 7.8% de crecimiento, superior al nacional, que es de 7.2%. Yucatán, focos rojos, lugar 23 en el ranking de crecimiento del sector secundario que se refiere a la industria. Es una revisión de menos 1.4%, superior al dato nacional, que es de 0.7%. Es un dato, José Luis, que por primera vez, como te comentaba, en varios años de crecimiento, el sector industrial muestra una caída del 1.4%, que en términos económicos pues, es preocupante. El INEGI dice que Yucatán ocupa el lugar número 3 con mayor crecimiento en el sector terciario, es decir, comercio y servicios. Registra un crecimiento de 2.7% durante el 2025, superior al dato nacional, que es de 1.3%. Sin embargo, José Luis, si lo desagregamos por solo el sector comercio, se cae al 14º lugar nacional Yucatán en el ranking de crecimiento, al registrar una reducción de 0.3% en lo que va del primer trimestre de 2025. Es inferior a la nacional de 0.4%. Es decir, hay focos de alerta particularmente en industria y comercio, en el caso de Yucatán, y pues bueno, habría que irnos a fondo en el análisis a ver a qué se debe esto. Si es Trump con todas sus ocurrencias, si es la política económica del gobierno de Claudio Sheinbaum que no está dando resultados, o alguien no está haciendo la tarea en Yucatán. Y poner atención en el tema burocrático, el costo, ¿no? Además, el costo de la burocracia y del gasto corriente en Yucatán. No solamente hay obesidad infantil, sino obesidad burocrática también. Además, así es. Félix Ucán. Así está el panorama. José Luis, buen fin de semana. Esta información ya la podemos encontrar está en INEGI, en Indicador Trimestral de la Actividad Económica, y próximamente yo lo voy a subir a mi página con todos estos datos que nos arrojan estos estudios que son serios. Félix Ucán Salazar.